Bendiciones, Iglesia Casa Alfarero. Estamos contentos con el Señor porque podemos decir hasta aquí nos ha ayudado nuevamente el Señor. Amén. Y bueno, queremos darle la cordial invitación a cada uno de ustedes estar en esta tarde aquí, el acompañarnos a través de este estudio, el cual compartiremos la carta a los Colosenses. Amén. Y bueno, vamos a hacer una oración en este momento y dar inicio a esta clase. Acompáñenme, por favor. Padre, te adoramos y te bendecimos en este momento y te damos gracias por tu infinita misericordia y por la oportunidad, Señor, que nos permites el poder compartir tu palabra a tu pueblo, Señor. Y te pido en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ministre, quien bendiga los corazones, pero sobre todo, Señor, vengas a edificar a tu iglesia en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Te pido que tú seas en este momento, Señor, con los que están ahí en sus hogares, Señor. Te pido que tú seas con ellos, que los bendigas con tu presencia, guarda a sus familias en el hueco de tu mano y te pido que sea tu Espíritu Santo quien ministre a través de esta palabra, a través, Señor, de esta enseñanza a tu iglesia, Señor, y a aquellas personas que hacen el tiempo en esta tarde para poder escuchar este pensamiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues estamos aquí, hermanos, nuevamente un miércoles más, un miércoles en el que vamos a compartir, amén, porque cada vez que compartimos, enseñamos, aprendemos nosotros, amén, porque el que deja de compartir, deja de enseñar, amén. Y hoy hablaremos acerca de la carta a los Colosenses, amén, y como bien sabemos, toda iglesia tiene su historia. Recordemos allá en el libro de Apocalipsis la historia de cada una de las 7 iglesias, la iglesia de los Corintios, la iglesia primitiva, las demás iglesias las cuales fundaron los apóstoles y otras que muchas no están escritas en las Sagradas Escrituras, tienen su historia. Amén. Y sin ir tan lejos, sin ir tan allá, podemos entender también que las iglesias hoy en día pues tienen su historia, amén. Muchos recordamos que la iglesia fulana, que grandes avivamientos que llevaron, que experimentaron, o grandes milagros sucedieron en tales iglesias, y usted me entenderá que muchas de las veces, hermanos, conocemos muchas historias de las iglesias de hoy en día, pero hoy hablaremos acerca de la iglesia a los Colosenses, amén, la cual escribe el apóstol San Pablo. Y cuántos nos hemos encontrado, amados hermanos, en un gran problema difícil, de pilón, nos encontramos a una gran distancia sin poderlo resolver, nos sentimos impotentes, atados de manos, sin poder hacer nada. En esa situación, escuche bien, se encontraba el apóstol San Pablo. San Pablo se encontraba aislado, ¿no? Se encontraba lejos de donde estaba esta iglesia de los Colosenses del Asia Menor. Y esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo por el apóstol San Pablo. Ven que solamente tiene 4 capítulos la carta a los Colosenses. Y esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas que estaba en el Asia Menor, como a 100 millas de Éfeso. Amén. Los eruditos creen que Pablo nunca visitó a esta iglesia de Colosas, sino que ahí se cree que cuando envió esta carta al apóstol San Pablo a los Colosenses, en ese tiempo estaba Epafras. Epafras era el pastor ahí en ese tiempo, amén, y era el pastor Epafras. Epafras significa simpático, amén. Ahora, ¿qué encontramos en esta carta, hermanos? En esta carta que solamente contiene 4 capítulos, en esta carta que son solamente 4 capítulos, pero que encierra un gran peso, un gran significado, que encierra tremendas enseñanzas para al diario vivir, para nuestras vidas, para la iglesia de hoy, para los que le han rendido su vida al Señor Jesucristo. Encierra grandes enseñanzas. Pero ¿qué encontramos en esta carta? Encontramos que Pablo enseñaba que Cristo pagó el precio. Pueden decir amén, que Cristo pagó el precio. Lo podemos encontrar ahí en la carta también a los Romanos, carta del apóstol San Pablo
Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por todos nosotros. Ese gran mensaje del apóstol San Pablo todavía es el que se sigue predicando, que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para todo aquel que le recibe y rinde su vida al Señor Jesucristo. Pero también encontramos en esta carta, hermano, que son solamente 4 capítulos, y el hecho de que, escuche bien, el hecho de que tenga 4 capítulos no quiere decir que sea menos o pierda su valor. No, la suma de tu palabra es verdad, la suma de la palabra del Señor es verídica. La Biblia dice también de ella, el cielo y la tierra pasará, mas la bendita palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué encontramos también en esta carta, amados hermanos? Que Cristo nos da el modelo de vida cristiana a seguir. O sea que Cristo nos dejó el ejemplo. Si recordamos allá lo que dice en Juan, porque ejemplo os es dado para que sigáis mis pisadas. Entonces, en esta carta encontramos que Cristo nos da el ejemplo de vida cristiana a seguir. ¿Quieres vivir una vida ejemplar? Sigue a Jesús. ¿Quieres vivir una vida íntegra? Sigue a Jesús. ¿Quieres vivir una vida temerosa de Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres vivir una vida que agrade y que vayamos conforme a la voluntad de Dios? Necesitamos hoy en día mirar a Jesús. Por eso San Pablo también dice estas palabras: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Qué más encontramos en esta carta, amados hermanos? Que Cristo nos reconcilió. Ese era el mensaje del apóstol San Pablo, ahí encontrado en esos 4 capítulos, que Cristo nos reconcilió con Dios. Estábamos alejados, estábamos separados, estábamos aislados de Dios, pero qué lindo es que Dios tiene misericordia. Por eso dice la Escritura, dice que con gran amor nos ha amado el Señor, por tanto nos ha prolongado su misericordia. Quiere decir, amados hermanos, que Cristo nos reconcilió con Dios, aleluya, con el Padre, y ahora nos llama el Señor hijos de Él, y ahora el Señor nos llama nuevas criaturas, ahora el Señor nos llama un nuevo linaje, ahora el Señor nos llama una nueva postura en el Señor Jesucristo. Para Pablo le era imposible, amados hermanos, comunicarse a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tan lejos, a 100 millas, imagínense a 100 millas. Entonces podemos encontrar, amados hermanos, que el único recurso que Pablo podía encontrar para comunicarse con la iglesia de Colosas era a través de lo tradicional, de lo que rutinario, usando el correo personal que llegaba de persona a persona. Amados hermanos, según Hechos, encontramos que, por cierto, el apóstol San Pablo estuvo encerrado por 2 ocasiones. Mire lo que encontramos, hermanos, en Hechos capítulo 23, encontramos que el apóstol San Pablo estuvo encerrado en Cesarea. Amén. Y también en Hechos capítulo 28 encontramos que el apóstol San Pablo estuvo encarcelado en Roma. Amén. Pero no es de que el apóstol San Pablo haya sido encarcelado porque no pagó los impuestos, porque defraudó a la iglesia económicamente, porque le debía a todo mundo. Y como alguien dijo por ahí, el que pide fácilmente lo va a pensar 3 veces para pagarte. Pero qué tremendo es que el apóstol San Pablo estaba encerrado por una buena causa, no porque haya sido injustamente, sino que estaba encerrado por una buena causa, por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos dice: bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos, sean vituperiados, bienaventurados 3 veces feliz. Amados hermanos, existen 2 propósitos también que encontré en estas cartas, amados hermanos. Esta carta del apóstol San Pablo a los colosenses era, escuche bien, combatir los errores en la iglesia. Número 1, era combatir los errores en la iglesia. Y en segundo lugar, mostrar a los creyentes que en Cristo tienen todo lo que necesitan. Mire, escuche bien, escuche, hermanos, los 2 errores, hermanos, los 2 propósitos, perdón, que se escribe el apóstol San Pablo a los colosenses: combatir los errores en la iglesia y mostrar a los creyentes que en Cristo tienen lo que necesitamos. Y vamos a ver, amados hermanos, qué herejías encontró el apóstol San Pablo en los colosenses. Amén.
Y era una iglesia lavada con la sangre de Cristo, era una iglesia que había reconocido a Jesús, era una iglesia que habían experimentado el poder de Dios, habían experimentado un cambio en sus vidas. Pero qué tremendo es que ciertamente mientras estemos en este mundo como iglesia, vamos a seguir luchando. Mientras estemos en este mundo, amados hermanos, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De una o de otra manera, Satanás querrá meter un cincadillazo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se aparte. ¿Para qué? Para que la iglesia culpe a Dios. Para que la iglesia se aleje de las sagradas escrituras. Para que la iglesia se aleje del camino del Señor. Para que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero herejías que encontró el apóstol San Pablo en los Colosenses. Y si usted trae sus notas ahí o su lápiz, apunte por favor, amados hermanos, porque bueno, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que aquel que pretende estar firme, mire que no caiga, ¿sí? O sea que estamos en este mundo, amados hermanos, pero no somos de este mundo. Y lamentablemente personas de alta postura en el camino del Señor, amados hermanos, han caído por causa de que han oído sutilezas, han oído corrientes humanas de hombre y se los han llevado. Y recuerden lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Tengamos cuidado en lo que escuchamos. Hay una gran exhortación también en la cual nos dice que si alguien viene a predicarnos otro evangelio, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice: no le creáis, ni le recibáis, porque si le recibimos, amados hermanos, automáticamente estamos participando de sus malas obras y se convierte anatema, maldad ante los ojos de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué tipo de herejías encontró el apóstol San Pablo en esta iglesia? Esta iglesia la cual levantaba sus manos y adoraba a Dios. Esta iglesia la cual traía sus ofrendas el primer día de la semana. Estas iglesias, amados hermanos, las cuales ofrendaban, las cuales traían sus primicias al Señor. ¿Qué había en el corazón de ellos? Bien dice la Escritura: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerán? Hoy en día es importante abrir nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, amados hermanos? ¿Qué hay en nuestras vidas delante del Señor? Pero, número uno, amados hermanos, mire el tipo de herejía al cual se había filtrado sutilmente esta herejía en la iglesia de Colosenses, hermanos. Número uno, ellos creían, y este es su pensamiento, su ideología, su idea, que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Amén. O sea que todo lo del espíritu era bueno, pero todo lo que la materia era mala. Para ellos todo lo del mundo era malo. Para ellos, si entendemos, hermanos, la materia es algo que vemos, algo que palpan nuestras manos. Para ellos, amados hermanos, yendo al trasfondo, amados hermanos, para ellos el espíritu es bueno, todo lo del espíritu, pero la materia es mala. Vayamos a la Escritura, amados hermanos, en esta tarde, ahí en capítulo 1, el versículo 15 al 20, dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que, hermanos, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. ¿Sí? Todo lo que existe en este mundo, Dios lo creó con un propósito, hermanos. Entonces no podemos nosotros también considerar que todo lo que hay en este mundo es diabólico, es satánico. No, Dios lo creó con un propósito. La Biblia dice allá en Génesis que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. ¿Amén? Ahí en Eclesiastés también establece claramente que todo lo que hizo Dios, lo hizo maravilloso. Todo lo que está en este mundo lo hizo Dios con un propósito. Hizo el ser humano con un propósito. Hizo las cosas que están. La Biblia nos dice claramente, amados hermanos, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces los colosenses como que se habían apartado, amados hermanos, estaban dando lugar a ciertas creencias que toda la materia era mala ante los ojos de Dios.
Pero qué lindo es, amados hermanos, que la respuesta de Pablo fue esta, amados hermanos, que Dios todo lo creó bueno. Esa fue en la carta que escribe el apóstol San Pablo, ahí le dice, hey, no crean tal contrariedad, tal cosa. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Mire, vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, sin perder por favor la carta a los Colosenses. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 nos dice la palabra: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces todo lo que creó es bueno, hermanos. Esta iglesia lamentablemente estaba diciendo que todo lo exterior, excepto lo del espíritu, era malo. Ellos decían, todo está malo, todo está malo, todo está malo. ¿Por qué, hermanos? Porque le estaban dando cabida a corrientes que llegaban de repente sutilmente y las aceptaban en el corazón. Y otra de las cosas de las herejías que encontramos también, hermanos, es que debían cumplir ceremonias. Mire qué tremendo. Ellos creían y deberían de cumplir con ceremonias, con ritos, con restricciones para ser salvos. Y la respuesta del apóstol San Pablo es que las prácticas que se hacían simplemente desaparecieron cuando Cristo vino. Lo que antes se llevaba en el Antiguo Testamento, hermanos, simplemente era sombra. Lo que un día vino a hacerse realidad en Cristo Jesús. Pero para estos hombres, amados hermanos, para esta iglesia, ellos creían que debían cumplir ciertas ceremonias, ritos, restricciones para ser salvos. O sea que muchas de las veces también imponían cargas de las cuales ni ellos mismos podían llevar. Y es lo que pasa hoy en día, que muchas de las veces hay líderes que ponen cargas de las cuales ni ellos mismos pueden llevar, ni ellos mismos pueden ejercer. Pero yo quiero que me acompañen por favor ahí en el capítulo 2 de Colosenses, el capítulo 2. El Colosenses capítulo 2. Versículo 11, 16 y 23 y 3 al 11. Amén. Mire lo que dice la escritura, capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ellos querían que todavía se circuncidasen, todavía se llevasen ciertas prácticas, ciertas ceremonias, ciertos ritos, cuando debemos de recordar, amados hermanos, que ya Jesucristo cumplió el sacrificio perfecto y ya no más sacrificios, ya no más ritos, ya solamente ahora una vida de obediencia demandaba el Señor, ahora simplemente una vida de sujeción al Señor. Y la respuesta del apóstol San Pablo a esta herejía era estas palabras: mire, que las prácticas que se hacían desaparecieron cuando Cristo Jesús vino. Él era lo que necesitábamos. Jesucristo era lo que necesitábamos en el Antiguo Testamento. Se hacían sacrificios, se hacían ceremonias, se hacían ritos, pero ahora cuando vino Cristo, entonces todo eso quedó amolado y ahora solamente necesitamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Número uno, porque Él es el Cordero Pascual. Él es, Juan dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el único que fue a la cruz del Calvario, el único sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Otra de las cosas, amados hermanos, que encontró el apóstol San Pablo, que llegó a sus oídos, hermanos, era de que se debían negar de cosas materiales y vivir, escuche bien, un ascetismo total. Repito estas palabras. ¿Qué tipo de herejía era? Se debía negar de cosas materiales y vivir un ascetismo total.
quiero descifrarle lo que significa la corriente o la creencia o la idea, el ascetismo. Quiere decir, es una filosofía de purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Y eso es lo que eso no nos dice el Señor. Eso no encontramos en las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Entonces, esta era una herejía la cual habían tomado, habían atesorado, y tal herejía la practicaban. Pero mire lo que dice capítulo 2 de Colosenses, el versículo 22 y 23, capítulo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometáis, escuche bien hermanos, a los preceptos? Es lo mismo es lo que estaban practicando. Se debía negar, ellos según se debía negar de cosas materiales y vivir en un mundo ascetismo total. Y es el versículo 21, tales como no manejes ni justes, ni aún toques. Versículo 23, en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo nos estaba exhortando aquí, hermanos. Entonces, la respuesta del apóstol San Pablo a esta creencia, a esta herejía, que el ascetismo no ayuda a controlar los pensamientos, sino que solamente quien ayuda a controlar nuestros pensamientos es Jesucristo de Nazaret. Que Él era la respuesta para poder controlar nuestros deseos carnales, esos deseos que constantemente nos llevan a pecarnos, constantemente nos llevan a cometer cosas que ofenden a Dios. Entonces necesitamos rotundamente hoy en día a Jesucristo. Si queremos controlar, amados hermanos, esos deseos carnales en los cuales no queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la palabra del Señor, no queremos ayunar, no queremos estar en comunicación con Dios, esos deseos carnales, amados hermanos, necesitamos a Jesucristo, porque cuando vamos a Jesucristo se cumple la escritura que dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. No caigamos, amados hermanos, que debemos de negarnos de cosas. Hoy en este mes voy a abstenerme de todo este mes, del celular, de la laptop, de la computadora, del Facebook, de tantas cosas. Amados hermanos, cuando de repente nos acordamos, ahí estamos otra vez. Amados hermanos, esa gran lucha espiritual solamente Jesucristo la puede quitar de nuestras vidas y darnos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder caminar en victoria. Aleluya. Y bien dice la Escritura que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida, mas el que siembra para la carne, para sus propias concupiscencias, ¿qué es lo que un día levantaremos? Muerte, amados hermanos. Entonces, ¿qué recomienda el apóstol San Pablo, amados hermanos, para no seguir esta herejía, esta corriente, esta doctrina de hombre? Necesitamos refugiarnos en Cristo Jesús. Porque Jesucristo es el único que puede controlar nuestras vidas, darnos el poder. La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A través del Espíritu Santo podemos vencer toda carnalidad. Podemos vencer, amados hermanos, nuestra carne y podemos glorificar al Dios Todopoderoso. Otra de las herejías, amados hermanos, que encontró también el apóstol San Pablo ahí. Yo no sé cómo se dio cuenta, pero bien sabemos que el Espíritu Santo es el que revela las cosas a su siervo. Amén. Y qué tremendo es que en esta gran carta que escribe el apóstol a los Colosenses, el apóstol San Pablo les hace saber de esa herejía, amados hermanos, la cual estaban practicando. Que ellos creían que los ángeles debían ser adorados. ¿Sí? Así como la gente adora hoy en día las imágenes, se inclina, la reverencia. Entonces así también estaban practicando tal iglesia, la iglesia de Colosenses. Ellos creían, y esta era la herejía, hermanos, que los ángeles debían ser adorados.
Y Pablo los exhorta ahí en el capítulo 2, hermanos, si vamos ahí, en el capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. ¿A quién, hermanos? Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a adorar, amados hermanos? Nuestra mente carnal. Porque si tuviésemos una mente espiritual, adoráramos correctamente. Sabríamos a quién estamos adorando: al único Dios verdadero, al único Dios que es espíritu, en el cual dice el libro de Juan que Dios es espíritu, y Dios está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Me acuerdo de una persona que llegó a la iglesia y me dijo: pastor, no veo ninguna imagen en las paredes, no veo ninguna imagen. Y yo recuerdo que le dije estas palabras. Me dice: no veo ningún santo. Y le digo: todas las personas que están en esta iglesia, los que le han rendido su vida al Señor Jesucristo, ellos son santos delante de Dios. Santo no quiere decir una persona perfecta. Santo quiere decir, escuchen bien, una persona apartada para Cristo, que Cristo la ha escogido, así como dice el libro de Juan: yo escogí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. Qué lindo es, amados hermanos. Entonces encontramos que los ángeles debían ser adorados. Esta era una de las herejías que encontró el apóstol San Pablo ahí, amados hermanos. Y la respuesta del apóstol San Pablo simplemente era que Cristo debía ser adorado, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se oyó una voz del cielo cuando Jesucristo estaba siendo bautizado en el río Jordán, aleluya, se oyó una voz del cielo en el cual dice el Padre: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso adoramos a Jesús. María dijo: hagan todo lo que Él nos diga. Por eso seguimos lo que Jesús nos dice, aleluya. Adoramos a Jesús, exaltamos a Jesús, pero nosotros como iglesia debemos adorar a los ángeles, porque aún los mismos ángeles, escuche bien, ellos adoran a Jesucristo, ellos adoran al Padre, ellos glorifican al Dios Todopoderoso. Y yo me atrevo a decir, amados hermanos, que ellos, cuando nosotros estamos alabando y bendiciendo al Dios Todopoderoso, ahí también ellos se unen, amados hermanos, para exaltar y glorificar al Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice claramente, amados hermanos, aleluya, que los ángeles están a la disposición de los herederos de la salvación. Mire qué tremendo que cuando declaramos algo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Viene el ángel y guarda a su pueblo, viene el ángel y guarda a las familias, viene el ángel y guarda a su iglesia. Pero ellos también se gozan, amados hermanos, con nosotros alabando y bendiciendo al Dios Todopoderoso. Los ángeles hoy en día no necesitan ser adorados, no necesitan ser reverenciados, no necesitan ser glorificados. Solamente la adoración la debe, aleluya, recibir Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos adelante, amados hermanos. Otra de las cosas que el apóstol San Pablo también, amados hermanos, encontró. Quiero hacer un paréntesis en este momento. ¿Qué estará encontrando Jesús en nuestra vida como iglesia Casa del Alfarero? O usted, hermano en Cristo, que es de otra iglesia, que forma parte de otra iglesia, ¿qué es lo que estará mirando Jesucristo en este preciso momento en su vida, en su familia? ¿Sabe que a Dios le interesa nuestra situación? No es de que a Jesucristo le interese solamente cuando ya estemos con Él allí en el cielo. No, el Señor le interesa nuestra vida aquí en la tierra también, amados hermanos. Al Señor le interesa. ¿Qué estará mirando el Señor? ¿Qué corriente estará mirando el Señor en nuestras vidas? ¿Qué tipo de doctrina estará mirando el Señor en nuestras vidas? ¿Qué evangelio verdadero estará mirando el Señor en nuestras vidas? ¿Un evangelio según San yo creo que esto, yo creo que este es el evangelio verdadero, yo creo, pero lejos del evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué estará mirando el Señor en nuestras vidas como iglesia? Reflexionemos. La Biblia nos dice claramente que debemos escudriñar nuestras vidas. Escudriñémonos y examinémonos nuestros caminos delante de Dios. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 1, para seguir en ese punto de esa herejía de que los ángeles debían ser adorados. Vaya conmigo a Romanos, la carta a los Romanos también, capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice la Escritura, mire qué tremendo, hermanos, amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, mire, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea que este mundo hoy en día se ha volteado. Se ha volteado y en vez de darle la gloria al Creador, ahora le dan la gloria a la creación. Rinden culto a los ángeles, rinden culto a la Santa Muerte, rinden culto a tantos ídolos, a tantas imágenes hoy en día, la cual es algo que abomina, es abominación ante los ojos de Dios. Si usted y yo estamos adorando equivocadamente, reverenciándonos a tal cosa equivocadamente, es menester que nos volvamos a Dios. Es menester que nos volvamos a Dios, porque la Biblia nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hoy es el momento que nos volvamos a Dios. Hoy es el momento en el que nos arrepentamos de todo corazón y le digamos, Señor, perdóname, Señor, porque yo te he ofendido. Cada vez que nos inclinamos, adoramos, reverenciamos tal imagen, tal estatua, tal ángel, aleluya, ofendemos a Dios. La Biblia dice claramente en uno de los profetas mayores que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. Nuestra adoración equivocada ha hecho una gran barrera, ha hecho separación entre Dios y los hombres. No caigamos en la ira de Dios, no caigamos, aleluya, en la ira de nuestro Dios, en el coraje de Dios, porque Dios se enoja, iglesia, y Dios es un Dios de ira también. La Biblia nos dice que es amplio en perdonar, misericordioso, pero también todo tiene su tiempo. Hoy es el día en el que necesitamos volvernos a Dios. Hoy es el día en el que debemos volver nuestras vidas al Señor. Que si hay herejías en nuestras vidas, si nuestros corazones se han contaminado de cosas las cuales no agradan a Dios y estamos practicando y posiblemente decimos, pero es que yo no adoro ninguna imagen, pero sí idolatramos la familia, idolatramos la casa, idolatramos el carro, idolatramos el trabajo, idolatramos la cuenta de banco, idolatramos a fulano de tal, aleluya, y nosotros mismos los echamos a perder. Hoy es el momento de cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra posición delante de Dios. La Biblia nos dice claramente, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si hay herejía en nuestras vidas, es tiempo de desarraigar la iglesia, es tiempo de quitarla de nuestras vidas, porque la Biblia dice que poca raíz que haya ahí en el corazón de cualquier cosa, eso puede ser un estorbo para que no entremos a la gloria con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Qué otras de las cosas creían, amados hermanos? Y eran herejías, eran falsas doctrinas. Tajantemente lo escribió el apóstol San Pablo. Creían que Cristo no fue humano ni divino. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! La iglesia de Colosenses creían que Cristo no fue humano, mucho menos divino. Amados hermanos, la respuesta del apóstol San Pablo, y como iglesia debemos estar de acuerdo, la respuesta del apóstol San Pablo es que Cristo es Dios hecho carne. Bendigan a Dios. Él es el único. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia nos dice también allá en el Antiguo Testamento, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Cristo es Dios hecho carne. Él es el único. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Para cuántos todavía Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia? ¿Sí? Que Cristo sea la cabeza, que Cristo sea quien nos dé órdenes, que Cristo sea quien nos sujetemos a Él, que Cristo sea el que le obedecemos, aleluya, y poder decir como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que tiene la supremacía, quiere decir la soberanía total. El mensaje de Pablo era que Cristo era humano y divino. Fue humano, amados hermanos, porque sintió el dolor, tuvo sed, tuvo hambre, comió pescado, santo, aleluya. Él fue humano, amados hermanos. Y la iglesia de los Colosenses, ellos creían, amados hermanos, ellos no creían que Cristo había sido humano aquí en la tierra. Fue coronado, amados hermanos, por usted y por mí. Él fue humano. Pero también, amados hermanos, Cristo Jesús fue divino porque Él vino por obra del Espíritu Santo de Dios. Cristo vino por obra. Creemos, amados hermanos, y creemos en
en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos, amados hermanos, que Cristo fue divino, que Cristo era Dios, que Cristo, amados hermanos, Él era el Hijo de Dios y que era el mismo Dios encarnado, el cual bajó a esta tierra, aleluya, a manifestar su misericordia, a manifestar su amor, a manifestar el perdón de pecados, a manifestar el gran amor de nuestro Dios. Yo quiero que vaya conmigo también ahí en el capítulo 1, amados hermanos, de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Aquí podemos encontrar, amados hermanos, al apóstol San Pablo reforzando que Cristo es humano, pero también fue divino. Contradiciendo, amados hermanos, todas falsas enseñanzas. Yo no sé cómo hayan recibido la iglesia de Colosenses esta carta, ¿sí? Pero verdaderamente los que nacieron de nuevo en Cristo Jesús se arrepintieron, le rindieron su vida nuevamente al Señor Jesucristo, le pidieron perdón por esas malas decisiones que habían tomado. Pero que sin duda alguna puedo decir también que pudo haber gente dura de corazón, los cuales ni el cuento de Caperucita Roja les entra hoy en día, que recibieron esa carta, oyeron esa carta y posiblemente se alejaron. Posiblemente se cumplió también en ellos la escritura que dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Se habían filtrado. Amén. Versículo 15 dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la escritura, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué tremendo, amados hermanos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cuál? La plenitud del Padre, la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Jesucristo fue humano, nosotros lo creemos. Amén. Jesucristo fue humano, Él comió, pero Él fue divino también. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Amén. Sigamos adelante. Podemos recordar también, amados hermanos, que otra de las herejías que encontró el apóstol San Pablo, para concluir, amados hermanos, es que se debía tener un conocimiento. Mire qué tremendo, amados hermanos. Y quiero decirle que la iglesia de Colosenses, hermanos, era una iglesia muy preparada, ¿sí? Era una iglesia muy preparada, muy educada, pero lamentablemente ellos creían, y la herejía era que se debía tener un conocimiento secreto. Mire qué tremendo. Ellos pensaban que se debía de tener un conocimiento secreto para ser salvo. ¿Cómo ve usted eso? Y ese conocimiento, escuche bien, ellos decían que no estaba al alcance de todos. Unos meses de convertido al Señor, me acuerdo que me dijo el pastor: Juanito, prepárate porque este domingo vas a predicar. Y me acuerdo que le comenté a un joven de los que yo me juntaba en aquellos años, y me acuerdo que le dije: oye, quiero predicar de esta porción bíblica, el pastor quiere que predique este domingo. Y me acuerdo estas palabras que me dice aquel tremendo: no, Juanito, tú no puedes predicar de esa porción, porque esa porción es solamente para los escogidos como yo. Wow, qué tremendo, amén. Pero no podemos privarle a la gente, amados hermanos. Dios no es un Dios de secretos.
Dios es un Dios en el cual se revela y se manifiesta a su pueblo. Qué tremendo es que en los años 1922 existía, amados hermanos, la iglesia tradicional no dejaban, prohibían que la gente tuviese la Biblia al alcance de ellos, porque ellos decían, según, escuche bien, que la gente se volvía loca, que se quedaban loquitos. Como dijo una maestra de la escuela dominical, lamentablemente oía esas palabras. Yo creo que me estoy quedando ciega de tanto leer la Biblia. Aleluya, la Biblia nos dice claramente que cuando usted y yo la leemos, aleluya, es medicina a nuestro cuerpo, es sanidad, es refrigerio a nuestros cuerpos, la sacrosanta bendita palabra de vuestro Dios. Pero lamentablemente la herejía que se encontraba ahí en la iglesia de los Colosenses, amados hermanos, ellos creían que se debía tener un conocimiento secreto para ser salvo. Y amados hermanos, rotundamente no estoy de acuerdo con esa herejía, amados hermanos. Mire lo que dice el capítulo 2 del versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de reconocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Sabe cuál es el misterio, amados hermanos? Aquí que habla el apóstol San Pablo, Cristo Jesús. Cristo Jesús fue revelado, aleluya. Jesús fue manifestado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. La respuesta del apóstol San Pablo a esta herejía era que el secreto de Dios es Cristo y se ha revelado a todo ser humano. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hace 2000 años Jesús se reveló, aleluya, a la humanidad, aleluya, para darnos vida, para darnos una nueva identidad, para perdonar nuestros pecados, para llevarnos al trono de la gracia, aleluya, y acercarnos a Él confiadamente. Amados hermanos, no aceptamos esa herejía, aleluya, de tener un conocimiento secreto para ser salvos. No, simplemente, aleluya, hoy en día la Biblia nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús está presto para toda la humanidad. Jesús está presto, está con los brazos abiertos. Él mismo dijo: vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo no es ningún secreto. Jesucristo se ha revelado. Jesucristo ha manifestado su amor, su misericordia, ha manifestado su gran, infinita piedad sobre esta humanidad. Aleluya. Y es importante que para poder ser salvos, tú necesitas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Gloria al Señor, aleluya. No privemos, amados hermanos, no privemos a la gente. No. Muchas de las veces, amados hermanos, manifestamos a un Cristo furioso, a un Cristo en el que nadie lo puede tocar. Él tocaba a los niños. Él se metía en las casas de los pecadores y comía con ellos. Aún cuando dejaba de comer y ayunaba, aún lamentablemente la gente lo criticaban y le decían: demonio tiene porque no come. O cuando comía, es un comelón. Amados hermanos, Jesús, aleluya, llegó a la humanidad, vino a esta humanidad. Nosotros, ¿quién somos para privarles de ese gozo verdadero? Nosotros, ¿quién somos para escoger este si será salvo, este no? Amados hermanos, Cristo Jesús es amplio en perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, amados hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, iglesia. Y por último, amados hermanos, otras de las herejías también creían que se debían incluir a la sabiduría tradiciones y filosofías humanas. Repito, esta herejía, qué tremenda, Creían que se debían incluir a la sabiduría, tradiciones y filosofías humanas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted, iglesia? A la sabiduría la cual el Señor ha proveído a nuestras vidas, ¿debemos añadir filosofías humanas? ¿Filosofías del hombre?
Prefiero yo seguir la corriente, aleluya, de la bendita y sacrosanta palabra de Dios como nuestra única regla de fe y de conducta, y no las filosofías del hombre. ¿Sabe por qué? Porque la misma frase lo dice, filosofías del hombre, aleluya. Pero debemos anclarnos en la bendita y sacrosanta palabra del Señor, la cual se dice de ella misma, allá en el Salmo 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, amados hermanos. Y la respuesta bíblica la encontramos en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 8 al versículo 10. Pero la respuesta del apóstol San Pablo, amados hermanos, a esta herejía en la carta que escribe a la iglesia de Colosenses, que estas tradiciones pueden desviar. Esa fue la respuesta, hermanos. Imagínense, hermanos, que la iglesia de Colosenses estar oyendo la carta que escribe el apóstol San Pablo. Tengan cuidado, porque estas corrientes o filosofías de hombre los pueden desviar, porque tienen su origen humano. Y otra de las cosas también, amados hermanos, es de que ellos pensaban que no hay nada malo con la inmoralidad. Eso es una herejía rotundamente, hermanos. Esa es una herejía que rotundamente ofende a Dios, hermanos. Tergiversa la palabra de nuestro Dios. Ellos creían que no hay nada de malo con la inmoralidad. Ahí lo encontramos en el capítulo 3, hermanos. Mire lo que dice el versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Dice el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal de vosotros. La fornicación es inmoralidad, impureza es inmoralidad, las pasiones desordenadas es inmoralidad, malos deseos es inmoralidad, avaricias, que es la idolatría. Entonces, esta iglesia creía, amados hermanos, que no había nada de malo con la inmoralidad. Y la gente hoy en día sigue pensando que no es malo una cerveza, no es malo un cigarrito, no es malo el baile, no es malo esto, no es malo lo otro. Recuerdo de aquel hombre que se acercó con el pastor. Pastor, ¿puedo ir al baile? Sí, puedes hacerlo. ¿Puedo fumar? Sí, lo puedes hacer. ¿Puedo tomar? Lo puedes hacer. ¿Puedo jugar a las barajas? Sí, lo puedes hacer. Entonces, pastor, ¿qué no puedo hacer? Entrar al cielo. Amados hermanos, todo pecado que practiquemos en nuestras vidas, amados, daremos cuenta de sí un día. Y sabe, conforme a la palabra del Señor, lo blanco es blanco y lo negro es negro ante los ojos de Dios. Si usted y yo le hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, no más a la inmoralidad, no más a la injusticia, no más a lo que nos aparta, no más a lo que nos está matando espiritualmente, amados hermanos. Esta iglesia lamentablemente creía que no había nada de malo con la inmoralidad, no había nada de malo con la inmoralidad, con la impureza, con las pasiones desordenadas, con los malos deseos, con la avaricia, con el pecado. No había nada de malo. Por algo Pablo les dice, hagan morir pues lo terrenal, hagan morir los deseos carnales, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, tantas cosas, amados hermanos, que esta iglesia lamentablemente estaban aceptando. Como hoy en día se aceptan tantas cosas que se aceptan hoy en día, amados hermanos. Pero la realidad de la vida es de que cada uno vamos a dar cuenta de sí, amados hermanos, por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Amén. La conclusión en esta tarde, iglesia, es de que como seguidores de Jesús debemos afirmar nuestro corazón, porque vendrán tiempos difíciles aún peores, amados hermanos, peores. Y yo creo que como iglesia del Señor Jesucristo debemos de pararnos firmes. Ciertamente, amados hermanos, el hecho de que creamos en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador personal, escuche bien, hermanos, no quiere decir que ya la tenemos librada. No, debemos de pelear la palabra, la buena batalla, debemos aferrarnos a la palabra de nuestro Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, llegará el tiempo, la Nueva Traducción Viviente nos dice, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y es una gran verdad, amados hermanos.
Hoy en día ya la gente ya no quiere escuchar la sana, la sólida y sana enseñanza. Hoy en día quieren escuchar mensajes de prosperidad. Hoy en día ya no se escucha mensajes, aleluya, del infierno para que la gente haga conciencia y reflexione y vuelva en sí como el hijo pródigo. Hoy en día la gente quiere escuchar, quieren que se les suavice el oído, que tú vas bien, sigue bien mientras tú te aportes financieramente a la iglesia. It's okay, it's fine, aleluya. Pero como alguien dijo, it's okay, no, it's okay, aleluya. Necesitamos hoy en día, amados hermanos, arrepentirnos. Dice, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más. La gente no escuchará más la sana, la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, anhelan oír, desean oír, y no más la sana doctrina. Porque eso es ya monótono. Mucha gente dirá, eso es algo tradicional. La gente dirá, eso ya pasó a la historia, eso es un cuento de hadas. Ahora queremos algo, estamos en el siglo XXI, en el que necesitamos hoy en día algo nuevo. Amados hermanos, a mí me da temor lo nuevo, aleluya. Yo creo que como iglesia debemos volver a las sendas antiguas, porque las sendas antiguas era lo que mantenía firme a la iglesia primitiva, era lo que mantenía firme a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia se paraba contra viento y marea. Necesitamos hoy en día volver a las sendas antiguas. Dice el versículo 4, amados hermanos, de 2 de Timoteo, del capítulo 4, versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras las ideas de los hombres. Así está el mundo hoy en día. El mundo actual en el que vivimos, así está, amados hermanos. Se han enamorado de la iglesia, pero no de Cristo. Siguen enamorados de sus eventos, aleluya, de sus actividades publicadas por todo el mundo a través de las redes, de cual sea el medio, pero lamentablemente están lejos de Dios. Hoy en día como iglesia necesitamos volver al camino de Dios, amados hermanos. Y si hemos aceptado herejías en nuestro corazón, aleluya, necesitamos arrepentirnos. Aleluya, Jesús dijo ahí en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es bueno examinar nuestras vidas, hermanos. Es bueno examinar porque consciente o inconscientemente en ocasiones practicamos herejías. Practicamos, amados hermanos, sectas en nuestra vida que nos están alejando, que nos están apartando del camino de Dios. La Biblia nos dice también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que nadie os engañe de ninguna manera. No dejes que te engañen. Persevera en el camino de Dios. Lucha contra viento y marea. Creen que Cristo salva, sana, bautiza y Él viene. Tenemos nuestra posición, amados hermanos, 16 doctrinas o puntos doctrinales, amados hermanos. Creamos en que Cristo viene como base y fundamento, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea que antes de que Cristo venga se va a soltar un demonio, escuche bien, un espíritu de apostasía tremendo, amados hermanos. Tremendo, que gente negará lo que un día creyó y apostatarán y se burlarán de la fe, aleluya, de lo que un día creyeron. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amados hermanos, necesitamos hoy en día venir a Jesucristo. A Jesucristo quien nos ayuda, quien nos perdona y quien nos restaura. ¿Desea venir en este momento a Jesucristo? ¿Desea venir en este momento como iglesia y acercarnos a Él y decirle, Jesús, perdóname si hay algo erróneo en mi corazón, si hay herejía en mi corazón, si hay falsedad en mi corazón, si conscientemente yo le he dado cabida al corazón, a herejía o alguna otra doctrina que va contraria a tu palabra? Es menester que nos arrepintamos, amada iglesia. Es menester que vayamos al Señor y le digamos, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Señor, yo me vuelvo a ti, porque claramente quiero decirle en esta tarde, quien se vuelve al Señor, hay bendición. Quien se vuelve al Señor, hay prosperidad. Quien se vuelve al Señor,
el amor de Dios es revelado en nuestras vidas. Yo quiero que me acompañe por unos momentos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar en este momento al Señor. Y si el Señor le ha hablado, iglesia, a su corazón, y le ha hablado y le ha dicho que hay algo en el cual está mal en el corazón, que debemos ordenarlo, hay que hacerlo en este momento. Estamos a tiempo en el que podemos volver al Señor, podemos acercarnos al Señor. Yo quiero que incline su rostro en este momento y hagamos una oración. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, porque sin duda alguna tú dejaste esta carta con un propósito, Señor, establecida ahí, Señor, en los 66 libros, amado Dios, en esta Biblia, amado Señor. Te pido que tú te glorifiques, mi Dios, en la vida de tu pueblo, Dios. Que si hay alguna herejía en nuestros corazones, que si hay, Señor eterno, alguna falsa doctrina en nuestras vidas en este momento, permite, Señor, que sea desarraigada, que sea limpio nuestro corazón y poder, Señor, en nuestras vidas, un corazón agradecido, un corazón limpio para gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a tener un corazón en orden, Señor. Tú dijiste, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Señor. Ayúdanos en este momento. Sé con nosotros, sé con tu iglesia, sé con aquellas personas que están en este momento escuchando este sonido. Padre, ayúdalos, Dios, ayúdanos, Padre. Aquellos que deseamos perseverar en el camino tuyo, deseamos perseverar en el evangelio verdadero, deseamos perseverar, Señor, en ti, Jesucristo. Ayúdanos, danos la fuerza para perseverar y caminar en tu camino, Señor. Sé con nosotros en este momento. Ayuda a tu iglesia y ayuda a aquellas personas que le han rendido su vida, Señor, a ti, mi Dios eterno. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Yo los pongo en tus manos y te bendigo desde ahora y para siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios.